Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestros webinars de Management and Quality. Gracias por su participación, gracias por su asistencia. Esperamos que la información que vamos a compartir el día de hoy sea de interés para la labor y la actividad que están desarrollando. Quiero dar la bienvenida a Ana Morante, nuestra directora de innovación, quien estará compartiéndonos este tema de gran importancia en este momento para las entidades públicas que requieren todo el tema de arquitectura empresarial. Así que Ana, bienvenida y sin más preámbulos, el público es tuyo. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos. Como dijo Julián, mi nombre es Ana Morante. Yo soy la directora de Estrategia e Innovación en Management and Quality. Como parte de nuestra labor de innovación en la dirección, siempre estamos haciendo una labor de vigilancia tecnológica para ayudar a nuestros clientes en el logro de sus objetivos estratégicos, desde la perspectiva de metodologías y mejores prácticas. Dentro de esas metodologías y mejores prácticas que nosotros trabajamos está el marco de referencia de MINTIC en arquitectura empresarial, que no es un marco, digamos, exclusivo, sino que integra una serie de mejores prácticas para temas de gobierno de TI, gobierno de información, gestión estratégica. Y en ese sentido, Management and Quality ha desarrollado un kit que nosotros llamamos Kit de Aceleración de Arquitectura Empresarial, donde a partir de las mejores prácticas hemos desarrollado una serie de instrumentos, plantillas y guías que permiten a nuestros clientes realizar esa implementación de arquitectura empresarial independientemente del marco de referencia de una manera más ágil. El día de hoy quiero hablarles sobre la arquitectura empresarial bajo el marco de referencia de MINTIC. Es el tema que nos ocupa en la charla del día de hoy. El enfoque que vamos a tener es un contexto sobre qué es la arquitectura empresarial, cómo es el marco de referencia de MINTIC con la estrategia de gobierno en línea y cómo lo puedo aplicar de una manera ágil en las organizaciones que hacen parte de la administración pública, teniendo en cuenta que hay unos temas, unos plazos de cumplimiento frente a la estrategia de gobierno en línea. Bien. Entonces, las temáticas que vamos a ver hoy, como les decía, es qué es la arquitectura empresarial, qué beneficios obtengo de la arquitectura empresarial. Vamos a hablar sobre el marco de referencia de arquitectura para gestión de TI de MINTIC. Revisaremos rápidamente los plazos para la implementación y cuáles son los siguientes pasos que está enfocado a nuestra recomendación para la implementación de esa arquitectura empresarial alineada con el marco de MINTIC. Bien, entonces empecemos. Partamos de un concepto de qué es arquitectura empresarial. Entonces, arrancamos diciendo que es una práctica estratégica que consiste en analizar integralmente las entidades desde diferentes perspectivas o dimensiones. Entonces, si ustedes se fijan en esta gráfica, estamos hablando de las diferentes perspectivas y dimensiones de una entidad. ¿Cuáles son? Está la perspectiva estratégica, donde tenemos los planes estratégicos, el propio de la entidad, pero también tenemos unos planes estratégicos sectoriales. Cuando yo hago parte de un sector, debo alinearme a ese plan sectorial, debo alinearme a un plan nacional de desarrollo. Viene la dimensión de negocio, que también conocemos como arquitectura misional. ¿Y ahí qué tenemos? Tenemos los procesos de negocio, las métricas, indicadores, la organización misma. Y un tema muy importante, la información y la toma de decisiones. Es desde la arquitectura misional donde tomamos las decisiones relevantes que nos permiten, a través de la ejecución de los procesos, cumplir los objetivos estratégicos de la organización. Ahora bien, viene la dimensión técnica y es cómo puedo lograr el cumplimiento de esa estrategia
a través de la arquitectura de TI. Entonces vemos en la dimensión técnica, que es la arquitectura de TI, donde tenemos el gobierno de TI, que tiene la organización de TI como tal, sus servicios, sus procesos. Vemos la estrategia de TI, que es una estrategia que debe ir alineada con la estrategia de la organización. Y vemos ya los dominios técnicos como son información, sistemas de información y servicios tecnológicos. Finalmente, acá vemos un tema de uso y apropiación, que es la gestión del cambio y no solo de los proyectos de TI, sino de TI como tal. ¿Cuáles son los servicios que TI ofrece a la organización? Entonces, cuando hablamos de analizar integralmente las entidades desde diferentes perspectivas, estamos hablando de estas perspectivas. Desde una perspectiva técnica que involucra dominios técnicos como son información, sistemas de información y servicios tecnológicos, y ya habilitadores estratégicos como son el gobierno de TI, la estrategia de TI, el uso y apropiación. ¿Al servicio de qué? De la arquitectura misional o del negocio que permiten o habilitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos. ¿Y cuál es el objetivo de hacer ese análisis desde esas diferentes perspectivas y dimensiones? Necesitamos evaluar el estado actual, diagnosticarlo, ¿sí? Y establecer la transformación que necesitamos para generar valor a la organización a través de las tecnologías de la información. Entonces, si vemos, yo necesito tener una foto de mi estado actual, evaluarlo y necesito definir qué tengo que hacer desde el punto de vista de la tecnología para apoyar el logro de los objetivos estratégicos de la organización y así materializar su estrategia y su visión. Entonces, en ese sentido, por eso es que lo llamamos una práctica estratégica, porque no es un tema solamente de TI. Por supuesto, TI tiene un rol clave en el apoyo a la organización, pero es un tema estratégico porque lo que buscamos es a través de las tecnologías de información apalancar el cumplimiento de la estrategia de las entidades. Bien. Ahora, acá, como un concepto consolidado, ¿qué es la arquitectura empresarial? Es la alineación de la estrategia, el negocio y TI, que era lo que veíamos en la gráfica anterior con su detalle correspondiente. Entonces, TI es un apoyo para el negocio y el negocio habilita la estrategia, pero siempre apoyados en las tecnologías de información para optimizar esos procesos que hace la entidad y esos servicios, trámites y servicios que presta la entidad. Bien. Entonces, ¿qué nos facilita la arquitectura empresarial? Entonces, partimos a partir de los procesos y los objetivos estratégicos de la organización, así como de las necesidades e iniciativas de negocio, vamos a identificar por cada capa de la arquitectura empresarial cuáles son esos requerimientos que tiene el negocio. Siempre partimos del negocio, porque es que desde el negocio es donde nos dicen, requiero esta información para apoyar mi toma de decisiones, requiero de estas aplicaciones para que me ayude a optimizar mis procesos y así sucesivamente. Entonces, desde los procesos de negocio y desde esos objetivos podemos identificar las necesidades que tenemos a nivel de cada una de las capas de la arquitectura empresarial. ¿Y cuáles son esas capas? Información y datos, aplicaciones con el tema de interoperabilidad, tecnología o también llamado infraestructura, y lo que es la estrategia de TI y el gobierno de TI. Bien, ¿qué más nos facilita la arquitectura empresarial? Tener una visual de mi arquitectura actual y poder analizar cuáles son las brechas que tengo para poder llegar a una arquitectura objetivo. ¿Y esa arquitectura objetivo de qué depende? De la estrategia de la organización.
¿Qué otra cosa me facilita? Diseñar esa arquitectura objetivo desde cada una de las capas de la arquitectura que fueron las que vimos en este cuadrito anterior, y también contribuir a mejorar las prácticas del sector. Bien, aquí hay un tema muy importante porque hay entidades que son cabeza del sector. Entonces, no es solo diseñar una arquitectura objetivo para mi entidad como tal, sino diseñar una arquitectura objetivo para esas entidades que hacen parte del sector que yo lidero, que yo encabezo. Entonces, este tema es muy importante porque nos permite dar lineamientos. Por otro lado, la arquitectura empresarial me facilita la organización de un portafolio de proyectos y una hoja de ruta en corto, mediano y largo plazo. Es decir, si ya yo sé qué necesita mi organización, tengo claridad sobre mi estado actual, tengo claro cuál es mi estado objetivo y ya tengo la brecha, pues entonces yo puedo definir un portafolio de proyectos con una serie de iniciativas que me permitan llegar a esa arquitectura objetivo. Bien, adicionalmente, pues ya tener un gobierno de ese portafolio de proyectos y hoja de ruta, así como monitorear los resultados y ajustar la estrategia. Este tema es bien importante porque algunas veces y en la labor de consultoría uno ve, por ejemplo, que, bueno, sí hay un portafolio de proyectos, se ejecutan los proyectos, pero no hay un monitoreo de los resultados y asimismo realizar un ajuste de las cosas que no van bien cuando un proyecto ha sido implementado. Entonces, este tema de monitoreo de los resultados y ajuste de la estrategia de TI es un tema súper clave cuando hablamos de arquitectura empresarial. Hay que, una vez los proyectos se implementen, hay que hacer un seguimiento, hay que mirar si los beneficios que se esperaban se obtuvieron y en caso contrario, tomar las medidas del caso y hacer los ajustes correspondientes. Entonces, en pasos sencillos, eso es lo que nos facilita la arquitectura empresarial. Pero siempre teniendo presente que debe haber una alineación clara con la estrategia de la organización. Bien, entonces, habiendo visto qué facilidades tenemos con la arquitectura, ahora miremos qué beneficios tenemos con la arquitectura empresarial. Entonces, uno de los beneficios es convierte la estrategia en ejecución medible. ¿Y eso a qué se refiere? Yo parto de una estrategia, pero esa estrategia, ¿cómo la materializo? En proyectos que debo ejecutar. Esos proyectos yo los puedo monitorear y medir y analizar, como hablábamos anteriormente, si estoy obteniendo los beneficios que me planteé cuando hice un caso de negocio para un proyecto. Mayores niveles de desempeño, claro, porque es que si yo, desde el punto de vista de las aplicaciones, lo que yo busco es apoyar a las áreas de negocio para optimizar sus procesos, entonces voy a tener mayores niveles de desempeño en la organización, ¿sí? Fíjense acá, logra articular lo misional con TI. ¿Y eso qué nos permite? Que desde el área de negocio y desde el área de TI tengamos una misma visión, ¿sí? Y que cuando hagamos un proyecto ya sabemos cuál es el valor que estamos esperando de ese proyecto, si vamos a generar valor o a preservar valor. Orienta el diseño integral de las entidades. ¿Por qué? Porque recuerden que la arquitectura empresarial no es un tema solo de TI, es un tema de organización también. Entonces, desde ese punto de vista, y si tenemos una visión global de mi organización y organizada y controlada, puedo tener un diseño integral de las entidades para que todas las áreas trabajen de manera orquestada. Otro tema relevante, reducción de riesgos. ¿Y eso cómo lo hago? A través de mis procesos, no solo del negocio, sino también de TI, estableciendo controles, seguimiento a los riesgos, porque TI también tiene sus procesos y cuando hablamos de procesos de TI estamos hablando del gobierno de TI.
Entonces, desde allí también podemos establecer controles a los procesos, seguimiento a riesgos. Vemos que también optimiza las inversiones de TI y genera valor, porque cuando planteamos un proyecto, hacemos un análisis juicioso de qué valor genera este proyecto para la organización y si ese proyecto está generando el valor esperado cuando hacemos el seguimiento a los beneficios. Bien, reducción de ciclos de tiempo, el time to market. Esto va ligado también con el tema de la optimización de procesos y las aplicaciones y la tecnología al servicio de los procesos de la organización y de los servicios y trámites que ésta pueda brindar. Entonces, cuando yo optimizo las herramientas y estas herramientas me permiten optimizar los procesos, pues yo puedo reducir los tiempos y ese time to market. Bueno, y hay muchos más beneficios. Mejora en la toma de decisiones y esto es súper importante porque cuando TI mira el dominio de información, esa perspectiva, no es simplemente los datos que están en un repositorio de datos, es información al servicio de la organización. ¿Qué me permite tomar decisiones informadas desde las áreas claves de la organización? Entonces, fíjense que hay una serie de beneficios cuando uno trabaja el tema de arquitectura empresarial y ese beneficio se refleja en la generación de valor para la organización. Bien, vamos a pasar entonces, ya hablamos en un contexto de lo que es la arquitectura empresarial y ahora quisiera hablarles de lo que es el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI de MINTIC, que este es el marco de referencia aplicable para las entidades de administración pública. En general, la arquitectura empresarial y el cómo se hace es un concepto muy general. Siempre tenemos los mismos dominios, está la estrategia, el negocio, está la arquitectura de TI como tal, sino que hay ciertas particularidades que aplican por ser entidades de administración pública. Entonces, vamos a hablar sobre esto. Para hablar de arquitectura empresarial en la administración pública y de este marco de referencia, quisiera antes poner en contexto este tema de la estrategia GEL. ¿Por qué quise tocarlo primero? Porque muchas veces hemos identificado que hay confusión entre lo que es la estrategia GEL y el marco de arquitectura empresarial. Y lo vemos como dos temas independientes cuando realmente están muy conectados. Entonces, ¿de qué se trata esta estrategia de gobierno en línea? Primero, pues surge un decreto que es el 2573 del 2014, en el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea. ¿Y qué es lo que busca el ministerio con esta estrategia de gobierno en línea? Quiere construir un Estado más eficiente, más transparente y más participativo gracias a las tecnologías de información, aprovechando al máximo esas tecnologías de información y las comunicaciones. Entonces, ¿qué busca? Prestar mejores servicios en línea al ciudadano, generar confianza, lograr excelencia en la gestión desde TI hacia la organización. Entonces, fíjense que ahí es donde se plantea desde este decreto 2573 del 2014 una serie de componentes para lograr esa evolución que busca el Ministerio de las TIC. ¿Y cuáles son esos componentes? TIC para servicios, TIC para el gobierno abierto, TIC para la gestión y seguridad y privacidad de la información. Ok, pero ¿cómo aplico esos componentes, esos 4 componentes que plantea la estrategia de gobierno en línea? Desde el mismo decreto se plantean 2 instrumentos. Uno es el manual de gobierno en línea, que ojo con esto, el manual de gobierno en línea define las acciones que deben realizar las entidades para dar cumplimiento a esos componentes. Sin embargo, es a través del marco de referencia de arquitectura donde se establecen aspectos o lineamientos que me permiten dar cumplimiento a esas acciones. Entonces, fíjense que ahí es donde hacemos el clic. Manual, ¿cómo materializo esos componentes que me plantea la estrategia de gobierno en línea?
Uno, a través del manual que me define las acciones, pero ¿cómo logro yo esas acciones? Dando cumplimiento a los lineamientos que establece el marco de referencia de arquitectura empresarial. Entonces ya estamos viendo que no son dos temas aislados, sino que para poder dar cumplimiento al manual, yo debo realizar y aplicar el marco de referencia de arquitectura empresarial como principal instrumento de habilitación de la estrategia. Y ahorita vamos a entrar un poco más en detalle en esto. Bien, entonces hablemos de lo que son los componentes de la estrategia de gobierno en línea. Que estos se tratan en más detalle en ese manual de gobierno en línea que hablamos anteriormente. Entonces, bien, la estrategia GEL me habla de 4 componentes que son TIC para servicios, TIC para el gobierno abierto, TIC para la gestión, seguridad y privacidad de la información. Los 2 primeros, que son TIC para servicios y TIC para el gobierno abierto, están enfocados a responder a las necesidades de los ciudadanos. Entonces, foco en los ciudadanos. Mientras que TIC para la gestión, seguridad y privacidad de la información responde a las necesidades de las entidades sin desconocer que seguridad y privacidad de la información es un componente que es transversal al resto. Bien. Entonces, entrando en detalle de esos 4 componentes, ¿cuál es el enfoque y qué es lo que busca la estrategia G? Entonces, trámites y servicios, lo que busca es que a través de medios electrónicos o digitales, dar solución a las principales necesidades de los ciudadanos y empresas interesadas, siempre buscando el tema de calidad, facilidad de uso y mejora continua. Y como muchos de ustedes sabrán, hay incluso un manual de usabilidad para las aplicaciones que establece Mintic. Con respecto a TIC para el gobierno abierto, lo que busca es más participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. ¿Y eso cómo lo logramos? Porque a través de las tecnologías de información exponemos más información a los ciudadanos, obviamente teniendo las restricciones de seguridad y confidencialidad de la información, pero sí el poder compartir esa información a los interesados, apoyándonos en el uso de la tecnología de la información. Bien, TIC para la gestión, lo que plantea es un uso estratégico de la tecnología de información para hacer más eficaz la gestión administrativa en las entidades, a través de una planeación y una óptima gestión tecnológica. Y la seguridad y privacidad de la información lo que busca es garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y lo que les decía, de manera transversal a los demás componentes. Bien, entonces en ese sentido, cuando uno revisa ese manual de GEL, lo que ve a partir de estos componentes es que estos componentes nos llevan a cumplir ciertos lineamientos que se encuentran estipulados o establecidos en el marco de arquitectura de Mintic. Entonces, era lo que les decía, ¿cómo materializo yo esos componentes o esas acciones que me piden en la estrategia GEL en los diferentes componentes? A través del cumplimiento de esos lineamientos, porque son los habilitadores para poder, por ejemplo, exponer trámites y servicios en línea, compartir información y datos abiertos, un conjunto de datos abiertos. Entonces, ahí es donde está la conexión. Es decir, cuando yo doy cumplimiento al marco, ya estoy habilitando la estrategia de gobierno en línea en mi organización, en los diferentes componentes que son estos 4. Ok, entonces, vamos a mirar ahora cómo es el marco de referencia. Entonces, recordemos, la estrategia de gobierno en línea y más puntualmente el instrumento que hablamos, que es el manual, define las acciones que se deben ejecutar en las entidades del orden nacional y territorial. Sin embargo, el marco de referencia es el que establece los lineamientos que deben adoptarse para dar cumplimiento a esas acciones que me establece la estrategia de gobierno en línea.
Entonces, vamos a mirar el marco de referencia de qué se trata. Entonces, el marco de referencia, ¿cómo está estructurado? El marco de referencia parte de unos dominios que en la gráfica inicial que vimos, si recuerdan, hablábamos del dominio de información, del dominio de sistemas de información, de tecnología, de gobierno. Entonces, esos dominios son las dimensiones desde las cuales se debe abordar la gestión estratégica de TI. Ahora bien, estos dominios internamente, esos dominios de la arquitectura, de este marco de referencia, cuenta con ámbitos, que los ámbitos no son más que áreas o temáticas que aborda un dominio. Son agrupación de temáticas comunes dentro de un dominio. Y sobre cada ámbito es donde se establecen lineamientos, que un lineamiento son disposiciones o directrices que deben ser implementadas en las entidades del Estado colombiano. También este marco de referencia cuenta con elementos, que los elementos no son más que temas relevantes sobre un dominio. Por ejemplo, en el dominio de estrategia de TI, un tema relevante es poder contar con un plan estratégico de información. Obviamente, se establece un lineamiento particular para definir qué debe tener un plan estratégico de información. ¿Sí? Y eso corresponde a la gestión estratégica. Entonces, fíjense que parto del dominio. Este dominio agrupa temáticas en ámbitos y cada ámbito va a tener una serie de lineamientos que establece lo que debe ser implementado. Bien, ahora, para yo poder tener esos dominios o para yo abordar la gestión estratégica desde cada uno de esos dominios, pues debo contar con unos roles, debo tener en cuenta la normatividad aplicable, debo establecer unos indicadores para luego poder medir la evolución de esos proyectos o iniciativas que salen, incluso de la gestión propia de TI. Ok, ¿y cómo doy cumplimiento a esos lineamientos? Pues a través de instrumentos. El mismo marco establece ya unos estándares, unas guías y algunas herramientas. Y también da información sobre mejores prácticas aplicables por dominio. Por ejemplo, para el dominio de información, mejores prácticas aplicables de MBOT. Para la gestión de TI, establece mejores prácticas como el PIL y COVID, para el COVID puntualmente para el gobierno de TI. Entonces, esta es la estructura macro. Quería que tuvieran claridad un poco en cómo está estructurado el marco de referencia, porque esto nos permite tener un mejor entendimiento de cómo está, para qué son los lineamientos, qué son los elementos, y así tenemos más claridad de cómo organizamos esta labor. Bien, entonces fíjense que básicamente las relaciones entre estos elementos es que el marco me define unos principios que van a orientar esos dominios de mi arquitectura, aplicaciones, información, tecnología. Y estos dominios a su vez requieren pues obviamente una estructura funcional y roles, deben guiarse por una normatividad, ¿sí? Y lo que se busca es lograr esos objetivos que son medidos a través de indicadores. Y estos dominios, a su vez, clasificados en ámbitos, contienen unos lineamientos que deben aplicarse con unos instrumentos. Ahora bien, están disponibles todos los instrumentos para aplicarlo. Mintic ofrece algunas guías e instrumentos básicos, pero hay otros que deben ser construidos en la marcha y en la elaboración. En ese sentido, nosotros ya tenemos un kit de aceleración de arquitectura donde contempla todos los instrumentos que requerimos para aplicar el marco de arquitectura empresarial de Mintic en las entidades. Ok, entremos un poco más en detalle. Entonces, hablábamos de los dominios del marco de arquitectura. ¿Cuáles son esos dominios? Entonces, fíjense acá. Partimos del dominio de información, que son dominios muy técnicos, tecnológicos. Dominio de sistemas de información, dominio de servicios tecnológicos o tecnología. Fíjense que esto está como una T. Donde estos son los dominios tecnológicos, sin embargo, este dominio de estrategia, gobierno de TI,
y uso y apropiación son los que habilitan a la tecnología para apalancar la estrategia de la organización, ¿sí? Entonces, habilitamos la tecnología, hablando de estos 3 dominios, al servicio de la organización. Hay algo muy importante en estos dominios porque desde la estrategia es que yo defino cómo me voy a alinear con la organización. Desde el gobierno es cómo lo ejecuto. Ahí es donde están los procesos de TI, es cómo TI realiza su labor. Y este tema bien importante, que a veces uno lo conoce como gestión del cambio, Mintic lo llamó uso y apropiación, es cómo hago la adopción o esa gestión del cambio hacia la organización, uno, de mis proyectos, pero no solo de mis proyectos, sino de lo que ofrece TI, de lo que es TI para la organización, de cuáles son los servicios que ofrece TI, de cuál es el valor que estamos generando para la organización y cómo medimos ese valor que generamos a la organización incluso después de una implementación. Entonces, fíjense que este dominio de uso de apropiación es de un contexto amplio. Evalúa incluso el tema de capacidades de TI, de cuáles son las necesidades de formación que tiene el grupo de TI para optimizar su gestión y sus servicios hacia la organización. Bien, entonces aquí básicamente esta es nuestra casita de arquitectura empresarial donde vemos todo esto conforma la arquitectura de TI, los 6 dominios que define Mintic, al servicio de la arquitectura misional, que no es más que el negocio, con sus procesos, con sus tomas de decisiones, y cómo a partir de ello yo logro los objetivos estratégicos y esa alineación con la estrategia, ya sea sectorial o el Plan Nacional de Desarrollo que corresponde. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño zoom sobre cada dominio para que veamos cómo de alguna manera, y como habíamos dicho antes, estos dominios con sus lineamientos habilitan el cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea. Entonces, empecemos por el dominio de estrategia de TI. Como les decía, cada dominio cuenta con ámbitos, que no es más que agrupaciones de temáticas. Entonces, veamos cuáles son los ámbitos que habla estrategia de TI. La estrategia de TI tiene un ámbito que es entendimiento estratégico, el otro es direccionamiento estratégico, el siguiente es implementación de la estrategia de TI y luego un tema de seguimiento y evaluación de la estrategia de TI. Entonces, para ese dominio estamos hablando de esos 4 ámbitos donde como elementos, recuerden que elementos en este marco es temas relevantes dentro de cada ámbito y dominio. Entonces, fíjense que aquí hallamos unos temas bien interesantes en el tema de estrategia de TI, unos elementos muy importantes como son un entendimiento estratégico. O sea, si TI no tiene un entendimiento claro de la estrategia de la organización, no vamos a poder hacer una alineación. Entonces, este elemento es súper clave ahí. En el tema de direccionamiento estratégico es identificación de retos y oportunidades de TI. ¿Y cómo lo podemos identificar? Desde la organización, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos, qué problemáticas tienen. A partir de ahí, ¿qué se plantea? El plan estratégico de TI. Incluso desde ese direccionamiento estratégico se definen las políticas que luego se ejecutan en el gobierno. Bien, acá entonces cuando hablamos de plan estratégico tenemos que hablar luego de proyectos de TI, de una hoja de ruta, de una definición de servicios, que es el catálogo de servicios que TI ofrece a la organización. Y luego, por supuesto, un seguimiento al cumplimiento. Habrá un tema de indicadores para hacer seguimiento a la estrategia de TI, por un lado. Entonces, fíjense que desde este dominio es donde hacemos la alineación estratégica con el negocio. Entonces, por un lado, alineación estratégica. Vamos a movernos a lo que es el gobierno de TI. Igualmente, el gobierno de TI tiene sus ámbitos, como son cumplimiento y alineación, esquema de gobierno, gestión integral de proyectos, gestión de la operación de TI. Entonces, fíjense en algo, desde la estrategia, yo defino una hoja de ruta, un mapa de proyectos, ya definí una alineación.
pero es desde el gobierno que yo lo ejecuto. Entonces, fíjense que hay un tema de, obviamente, alineación con el modelo integrado de gestión, va un tema de incorporación de las políticas. Entonces, yo desde la estrategia definí las políticas, pero es en el gobierno que yo las implemento. Es en el gobierno de TI donde yo tengo los procesos que se ejecutan en TI. Ahí es donde están mis recursos y tengo esos roles que ejecutan esos procesos. Tengo todo el tema de ejecución de los proyectos y el seguimiento de la evaluación de los proyectos y lo que es la prestación de los servicios de TI a partir del catálogo que ya definí desde mi estrategia. Entonces, fíjense que el gobierno me permite ejecutar la estrategia que yo definí para TI. Bien, acá vamos ahora a información. Entonces, desde el dominio de información, nuevamente tenemos los ámbitos, planeación y gobierno de los componentes de información, diseño de los componentes de información, análisis y aprovechamiento de componentes de la información. Y aquí quiero que vean algo bien importante. Cuando hablábamos de TIC para un gobierno abierto, estamos hablando de compartir información, ¿cierto? Datos abiertos. Entonces, en el dominio de información estamos hablando que yo debo hacer una planeación de mis componentes de información. Debo tener un gobierno de esa información y conocer y gestionar el ciclo de vida de esa información. Debo tener claridad de la arquitectura de mis componentes de información, su diseño, y también debo tener claridad y tener un diseño de los canales de acceso a los componentes de información. Entonces, ya cuando yo tengo esta claridad, tengo el diseño de mis canales de acceso, de mis componentes de información, es más fácil para una entidad decir, voy a exponer estos datos, tienen esta estructura, porque ya a partir de la organización misma del dominio de la información. Entonces, cuando yo les hablo de que este marco es habilitador, a eso se refiere. ¿Sí? Entonces, yo organizo la casa, en este caso es el dominio de información, donde yo ya tengo una administración adecuada, un gobierno adecuado de mis componentes de información, tengo claridad sobre los canales de acceso a la información, los flujos de intercambio de información, ¿sí? Ya estoy aprovechando esa información, entonces ya habilito a la entidad para que pueda exponer un conjunto de datos, ¿sí? Desde una aplicación interoperar, exponer servicios y trámites, etcétera. Bien. Ahora pasémonos al dominio de sistemas de información, donde igualmente tiene sus ámbitos, mírenlos acá abajo, planeación y gestión de los sistemas de información, diseño de los sistemas de información, soporte a los sistemas de información, y nuevamente encontramos acá los elementos relevantes de cada uno de esos dominios. Si se fijan en el tema tecnológico, siempre vamos a hablar de un tema de planeación, de un tema de diseño, donde yo debo tener claridad de mi arquitectura, en este caso la arquitectura de los sistemas de información. Para el caso particular de sistemas de información, debo tener un manejo de requerimientos, el tema de desarrollo de los sistemas de información. Y ojo que desarrollo no quiere decir que tengo que hacer desarrollo de software, no necesariamente desarrollo, puede ser adquisición de una aplicación. Debo tener un proceso de pruebas y de implantación y despliegue. Y esto es súper clave, o sea, debemos tener estrategias de rollout, de cuando paso a producción, cómo lo voy a hacer, qué acompañamiento voy a tener, en fin, cómo voy a mantener los sistemas de información y cómo voy a entregar los sistemas de información a las áreas de negocio y hacer la gestión del cambio. Entonces, fíjense que esto nos va dando claridad. Ahora estamos hablando desde el punto de vista de los sistemas de información. Yo debo tener claro cuál es mi arquitectura de sistemas de información. ¿Voy a interoperar? ¿Bajo qué protocolos voy a interoperar? ¿Con quiénes voy a interoperar? Y eso hace parte también de esa arquitectura de sistemas de información que deberíamos plantear. Bien, vamos ahora a los servicios tecnológicos, donde nuevamente tenemos la arquitectura de servicios tecnológicos, la operación como tal y el soporte. Nuevamente, fíjense que es
debo tener nuevamente el diseño de mi arquitectura de servicios tecnológicos, y aquí hay un tema clave: alineación con las necesidades de los sistemas de información. Por supuesto, los sistemas de información son soportados en la infraestructura tecnológica, entonces debe haber una alineación para cuando yo vaya a hacer esa toma de decisiones, pueda realizar un análisis de impacto y decir qué pasa si cambio esto, qué pasa si me muevo a otra tecnología, a otro sistema operativo, a otro motor de base de datos. Bien, temas importantes, el tema de continuidad de servicio, por eso está como un elemento, como un tema relevante para servicios tecnológicos, porque siempre hay que ver un tema de continuidad y de gestión de la capacidad, para asegurar que esa capacidad que tengamos a nivel de tecnología pueda apalancar esa proyección o ese plan estratégico de la entidad. Bien. Finalmente, el tema de uso y apropiación, lo que les decía al principio, hay que establecer estrategias para el uso y apropiación, gestión del cambio de TI, medición de esos resultados, donde partimos de una visión compartida entre TI y la organización. Estamos alineados en cuál es el valor que estamos generando en cada acción, en cada soporte tecnológico. Tenemos claro cuáles son las competencias que requerimos en TI para brindar un mejor servicio y cuál es ese plan de entrenamiento que necesitamos para fortalecer las capacidades de TI. Por otro lado, lo que les hablaba de gestión de los efectos del cambio, alistamiento de la entidad para el cambio, sostenibilidad de ese cambio, que es cuando ya yo pasé a producción, pero necesito que la gente lo use, que vea los beneficios, y qué hago si no los obtuvo, en fin. Bien, entonces, teniendo claro eso, fíjense que ya hablamos de los dominios, dijimos los ámbitos y los aspectos relevantes. ¿Qué nos pide MINTIC en ese sentido? Hay que dar cumplimiento a los lineamientos, porque esos son los habilitadores de la estrategia de gobierno en línea en los diferentes componentes. Aquí les quería mostrar solo un ejemplo del caso del dominio de estrategia de TI, donde vemos que el dominio de estrategia de TI tiene unos ámbitos, tiene unos lineamientos, y sobre cada lineamiento me dice a qué se refiere, qué evidencia, o sea, no es simplemente, por ejemplo, en el caso de la estrategia de TI, decir, tengo un plan estratégico de TI, no. Debes demostrar que con ciertas evidencias que cumples con unos requisitos que se establecen y unos criterios de calidad que son estos, ¿sí? Entonces, parte de nuestra labor en MIQ también ha sido tomar esos lineamientos, esas evidencias y criterios de calidad y traducirlo en unos artefactos o entregables. Es decir, para dar cumplimiento a un lineamiento que debo tener. En este caso, por ejemplo, el lineamiento 1, yo debo tener un plan estratégico. Entonces, ya hay un instrumento que contiene el plan estratégico. Otro caso acá, dice, debe tener con una definición de arquitectura empresarial. ¿Y eso qué es? Yo debo tener mi mapa de arquitectura actual, arquitectura objetivo. ¿Y eso cómo lo tengo yo? Puede ser a través de una herramienta de arquitectura empresarial o un documento que consolide las evidencias descritas para ese lineamiento. Por ejemplo, acá, debe contar con un plan de comunicaciones de TI. Eso es un artefacto donde está el plan de comunicaciones de TI hacia la organización. Debe haber un análisis de impacto de los proyectos de TI, pero sí, para hacer un análisis de impacto yo debo contar con un comité de arquitectura, ¿verdad? Entonces, además de hacer ese análisis de impacto, debe constituirse un comité de arquitectura con unos roles y unas funciones muy claras. Entonces, fíjense que hay que hacer un análisis de qué me pide el lineamiento y qué es lo que yo debo generar para dar cumplimiento. Pero quiero hacerles un comentario, y es que más allá de dar cumplimiento al lineamiento de MINTIC, porque hay un plazo, quiero que vean la importancia de por qué hacerlo. Y era lo que veíamos al principio, porque hay una alineación estratégica, porque la estrategia de TI está encaminada a generar valor a la organización, porque es que las decisiones que estoy tomando yo las valido con la organización y tenemos una visión única del valor que queremos generar. Entonces, además de dar cumplimiento a cada alineamiento de MINTIC,
estamos generando valor desde TI, que eso es realmente lo más importante de hacer un ejercicio de arquitectura empresarial, además de estar alineado con este marco de referencia. Bien, entonces hacia allá quería llevarlos, pero siempre teniendo claridad de cuáles son los beneficios que obtenemos. Sí, hay que generar unos documentos, unos artefactos para dejar evidencia del cumplimiento, pero ¿qué es lo que estamos logrando? Estamos logrando una alineación estratégica, estamos generando valor para la organización y para el mismo TI. Bien, entonces, teniendo en cuenta todo esto que les acabo de contar, de cómo está el marco de referencia, de cómo se alinea con la estrategia de gobierno en línea y sabiendo que no son dos cosas aisladas, quisiera pasar a mirar entonces un tema de plazos y cuáles son nuestras recomendaciones para realizar la arquitectura empresarial alineado con el marco de MINTIC. Entonces, vamos a pasar rápidamente por estos plazos. Estos plazos están establecidos en el decreto 278 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector de tecnologías de información y las comunicaciones, donde se establece el cronograma y las metas de implementación de la estrategia de gobierno en línea y las entidades del Estado que están obligados a implementarla. Entonces, frente a los plazos de la implementación, están divididos por entidades del orden nacional y entidades del orden territorial. Y en el caso puntual de las entidades del orden territorial están clasificadas por entidades tipo A, tipo B y tipo C, que ya vamos a mirar estos plazos. En el caso de las entidades del orden nacional, si ustedes se fijan, para este 2018 lo que establece ese decreto es que ya debería haber un tema de cumplimiento en los componentes TIC para servicios y gobierno abierto y debe estar enfocado a mantener ese cumplimiento. Y debe lograrse un cumplimiento del 100% en TIC para la gestión y todo el tema de seguridad y privacidad de la información. Entonces sí debe haber un foco muy clave en el tema de TIC para la gestión y seguridad y privacidad de la información para este 2018. Ahora, ¿qué pasa con las entidades tipo A, que son gobernaciones de categoría especial y primera, alcaldías de categoría especial y sujetos de la administración pública en el mismo nivel? Para este 2018 se espera el mismo cumplimiento, donde hay que cumplir ya al 100% el TIC para la gestión y igualmente seguridad y privacidad de la información. En el caso de las tipo B, si se fijan que son gobernaciones de categoría segunda, tercera y cuarta y alcaldías de categoría primera, segunda y tercera, para este 2018 ya debe haber un cumplimiento de estos dos primeros componentes y debe haber un porcentaje de avance del 65% en TIC para la gestión y 65% en TIC en seguridad y privacidad de la información. Finalmente, en las tipo C, que son las alcaldías de las siguientes categorías y demás sujetos en el mismo nivel, nos piden, es parecido al anterior, nos piden para el 2018 un cumplimiento de 65% en TIC para la gestión, seguridad y privacidad de la información, es decir, pues debe demostrarse un avance en ese sentido, en ese porcentaje, sin embargo, las dos primeras ya deben estar al 100%. Ok, habiendo visto estos plazos, entonces quiero mostrarles cuál es el enfoque. Entonces, si ustedes se fijan, voy a mostrarles acá. Hay un tema de cumplimiento que debemos cubrir en este 2018 y ese tema de cumplimiento debe estar enfocado, como les hablaba, del cumplimiento del lineamiento para habilitar la estrategia de gobierno en línea. Eso quiere decir que yo debo enfocarme a materializar cada uno de esos lineamientos. Es decir, si el lineamiento me dice debe tener un plan estratégico, debo tener un plan estratégico cumpliendo con las evidencias y guías de calidad que establece MINTIC. En el caso de servicios tecnológicos, debo contar, por ejemplo, con un plan de capacidad, debo contar con un plan de continuidad. ¿Sí? No es solo identificar que me falta la brecha, es que ya debo tener los planes relacionados con el cumplimiento de cada alineamiento.
Entonces, siendo así, nosotros hemos visto que esto es un enfoque que les puede servir a ustedes para dar cumplimiento a esos lineamientos y habilitar el cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea. ¿Cómo abordamos nosotros los proyectos? Siempre pues hay una fase de preparación y lanzamiento del proyecto, esto muy alineado con el PMI, donde establecemos la estructura de gobierno del proyecto, hacemos el plan de gestión del proyecto y pues ya socializamos con la entidad. Voy a pasar al siguiente punto. En una siguiente fase, ¿qué proponemos? 1, hacer un inventario de lo que ya la entidad ha avanzado en la implementación del marco de arquitectura empresarial de MINTIC. Entonces es lo que ustedes ven en este punto. Hacemos un inventario de esos instrumentos o documentos que evidencian el cumplimiento de los lineamientos y clasificamos esos documentos de acuerdo a los dominios y lineamientos que ya vimos. Siguiente paso, vamos a hacer un análisis del cumplimiento de esos lineamientos. Ahorita les voy a mostrar un instrumento que nosotros utilizamos para hacer ese análisis de madurez y de cumplimiento frente al lineamiento. Entonces, aquí en este paso, ¿qué hacemos? Medimos el grado de completitud de esos documentos que ya tiene la entidad frente a esos lineamientos e identificamos si es que el documento o la evidencia falta o no lo hemos hecho, porque finalmente el documento es resultado de una acción que debemos realizar. Entonces, miramos si ya se ejecutó ese lineamiento, ya le di cumplimiento, o de pronto es que ya tengo un avance, pero debemos analizar qué es lo que nos hace falta para cumplir 100%, ¿vale? Entonces, ahí hacemos el análisis gap, donde identificamos qué es lo que debemos elaborar y qué es lo que debemos completar. Bien, y luego de eso, una vez tenemos esa claridad, entonces lo que sí hacemos es un tema de visión, ¿cierto? Ahí hacemos, lo que buscamos es hacer un entendimiento de la entidad y realizamos talleres para la identificación de esas necesidades y requerimientos de negocio alineado con la estrategia. ¿Por qué? Porque recuerden que esta estrategia de TI, hablando del dominio particular de estrategia de TI, debe estar alineada con la estrategia de la organización. Y eso es un punto súper clave. Por eso, antes de realizar cualquier actividad, debemos tener claro la estrategia de la organización y cuáles son las necesidades y requerimientos donde vamos a necesitar apoyo de TI para lograrlo. Y eso nos permite establecer una visión de la arquitectura para cada organización. Una vez tengamos clara esa visión de la arquitectura y conozcamos el estado de la entidad frente al cumplimiento de los lineamientos del marco, lo que hacemos es ya una labor de, 1, completar esos documentos o artefactos que no cumplen con los lineamientos, es decir, la entidad ya ha avanzado en el cumplimiento de los lineamientos, no estamos al 100%, entonces hay que hacer una labor de completitud. Por otro lado, lo que vamos a hacer es elaborar esos documentos o artefactos faltantes, que esos artefactos que pueden ser bien un documento, un plan estratégico, pueden ser los procesos de gobierno de TI, porque bien en gobierno de TI establece que debe contar con procesos, indicadores, ¿cierto? Definición de roles y funciones. Entonces, esos artefactos que resulten de esa elaboración pueden bien ser esos procesos que se requieren para el gobierno de TI, entre otros artefactos que hagan falta para dar cumplimiento. Entonces, ahí vamos a dar cumplimiento a todos esos lineamientos, validamos con la entidad los instrumentos generados, esos artefactos y documentos, y hacemos las aprobaciones pertinentes para luego ya hacer un tema de divulgación. Que eso lo hacemos con quién? Hacemos una transferencia de conocimiento hacia el área de TI y una socialización hacia la organización. Es muy importante esta socialización hacia la organización porque recuerden que ahí estamos definiendo aspectos como el catálogo de servicios de TI, la estrategia de TI, y es importante que la entidad lo conozca, ¿cierto? Que hace parte también del tema de uso y apropiación de TI.
Bien, entonces estas son nuestra recomendación de cómo abordarlo desde nuestra experiencia y conocimiento para dar cumplimiento y lograr esa alineación con la estrategia de TI. Acá les muestro un ejemplo del instrumento que nosotros utilizamos para la evaluación de cumplimiento frente al marco de arquitectura, donde evaluamos cada uno de los dominios del marco y de acuerdo a esa evaluación que tiene un enfoque a la evidencia que espera Mintic y los aspectos de calidad que también se esperan, generamos un informe de cumplimiento. Entonces les voy a mostrar un ejemplo donde aquí hemos hecho un ejercicio ya con una entidad y este es el resultado donde vemos por un lado el cumplimiento general frente al marco de arquitectura, en este caso, por ejemplo, de un 54%, y entramos en el detalle por cada dominio de cuál es el porcentaje de cumplimiento. Y esto nos permite también enfocarnos en qué tema debemos abordar con qué prioridades. Sí, en este caso, fíjense que para el dominio de estrategia de TI, en el caso de direccionamiento estratégico y el entendimiento, el direccionamiento estratégico en particular, que es la alineación, ya hay un cumplimiento del 100%. La implementación de la estrategia de TI también está en el 100%. Hay que trabajar en el cumplimiento del entendimiento estratégico. Entonces, esto hace parte de nuestros instrumentos, de nuestro kit de aceleración de arquitectura empresarial, el cual dejo a su disposición. Nosotros acompañamos a las entidades si quieren tener un diagnóstico preliminar sobre cómo estamos frente al cumplimiento del marco de arquitectura. Nos pueden contactar, los visitamos, aplicamos este instrumento y les entregamos un informe, un reporte de este estilo donde les indicamos hacia dónde deben enfocarse y cuáles son las acciones para dar cumplimiento a los lineamientos del marco de referencia. Bueno, eso es lo que les quería contar. Me pareció importante darles claridad sobre la estrategia de gobierno en línea y su alineación con el marco de referencia y cómo podemos darle cumplimiento a todos esos lineamientos que nos plantea el marco de referencia. Decirles que pueden contar con todo nuestro apoyo y experiencia en este tipo de proyectos y quedamos a su disposición. Este instrumento queda a su disposición para que ustedes puedan revisar cómo están frente al cumplimiento del marco de arquitectura empresarial. Muy bien, muchas gracias, Ana. Por aquí tengo, mientras van llegando más preguntas, ¿en dónde hemos implementado arquitectura empresarial? Bien, nosotros hemos implementado arquitectura empresarial en muchas entidades del sector público. Hemos trabajado con el Ministerio de Ambiente, Secretaría de Ambiente, la CREC, UGPP. Les podemos compartir, pero hemos trabajado en muchas entidades del sector público haciendo ejercicios de arquitectura empresarial. El más reciente que hemos realizado es el LACREC, donde hemos aplicado este nuevo enfoque. Esto fue un proyecto que duró 4 meses, donde dimos cumplimiento a todos los lineamientos del marco de arquitectura empresarial. Es decir, que esto es una entidad que ya está lista, ya está cumpliendo con los lineamientos de la estrategia de gobierno en línea. Ok, muy bien. Pues agradecerte mientras van llegando las preguntas, agradecerte por la información. La grabación va a estar disponible en nuestra biblioteca de recursos en el sitio web myqrg.com. Tenemos una pregunta más. ¿Cuánto puede durar un ejercicio de arquitectura empresarial? Perfecto. Un ejercicio de arquitectura empresarial de este estilo, enfocado al cumplimiento, puede estar durando alrededor de 4 a 5 meses. Y si ustedes se fijan, es un nivel bastante detallado porque damos cumplimiento a lineamiento por lineamiento, son 93 lineamientos.
Sin embargo, nosotros podemos lograrlo en este tiempo tan corto porque tenemos ya nuestro kit de aceleración de arquitectura empresarial que nos permite realizarlo en este tiempo tan corto, pues obviamente también contando con la experticia de nuestros consultores. Ok, vale. Una más. ¿Qué área debe ser la encargada de desarrollar e implementar el ejercicio de arquitectura empresarial? Esa es una pregunta bien interesante y es que muchas veces vemos que es una iniciativa de TI y no se cuenta con el apoyo de la alta gerencia. Entonces, no está mal que TI tenga la iniciativa, pero sí debe contar con el apoyo de la alta gerencia, de la dirección, del secretario. Sí, debe haber esa palanca allí para poder tener éxito en su implementación. Entonces, el deber ser es que salga desde el negocio, pero no está mal que TI tome la iniciativa siempre que tenga ese apoyo estratégico para lograr el objetivo luego de divulgación, de socialización, de adopción desde el negocio, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque. Ideal si pudiera surgir del negocio, pero si surge como iniciativa de TI, es clave contar con el apoyo del área estratégica, desde la alta gerencia. Muy bien. Una más. ¿Cuánto puede durar la fase de diagnóstico? A ver, este prediagnóstico que les mostraba, nosotros lo hemos aplicado recientemente en nuestros clientes y eso no es más de una sesión de 2 horas, que les da a ustedes la visión de cómo estamos, ¿sí? Entonces, ese prediagnóstico perfectamente lo podemos hacer en una reunión para que ustedes tengan claridad de hacia dónde deben ir y qué les falta. Ya en un proceso de implementación puede estar tomando perfectamente, digamos, ese entendimiento es clave, pero ya un análisis detallado de 2 a 3 semanas para ya tener claridad, se acuerdan de saber qué falta por completar y qué cosas nuevas hay que generar, que eso es clave para poder ya implementar. Bien. Perdón, pero para tener ustedes la visión inicial, lo podemos hacer en una reunión, los visitamos y aplicamos el instrumento que les mostré. Correcto, sí, esa es la forma. Espera que ya hacía muchas preguntas y se me perdió dónde voy. ¿Cómo va el Okay. cumplimiento de arquitectura frente a los plazos estipulados? Perdóname que te escuché como cortado. ¿Cómo va el cumplimiento de arquitectura empresarial frente a los plazos estipulados? La pregunta es si doy cumplimiento a los lineamientos. No, que cómo en general ves que va el cumplimiento de la arquitectura empresarial frente a los plazos estipulados, si se están cumpliendo los plazos. Ok, la verdad nosotros siempre estamos haciendo un análisis, ya salió un informe de cumplimiento del gobierno en línea y sí vemos que hay que trabajar, hay que hacer un esfuerzo importante para dar cumplimiento este año. Por eso también estamos en esta labor de contarles cómo hacerlo más fácilmente, cómo darle cumplimiento y qué enfoque darles, porque sí vemos que estamos un poco rezagados en el cumplimiento. Según el informe que se generó, y dado que hay que dar cumplimiento este año al 100% en la mayoría de las entidades, sí hay que hacer un esfuerzo importante este año para dar cumplimiento y estamos un poco rezagados. Muy bien. El gobierno, tengo entendido que eliminó, nos dice Mauricio Espina, entendido que eliminó la estrategia de GEL y ahora hablan de transformación digital. ¿Cómo cambia esto el modelo propuesto? Es realmente, el enfoque, porque ¿qué es la transformación digital? Es la tecnología al servicio del negocio, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de transformación digital, estoy mirando cómo optimizo mis procesos para dejar a un lado los temas manuales, ¿sí? ¿Cómo a nivel de la toma de decisiones le brindo a la organización tecnología para que puedan
más rápidamente tomar esas decisiones apalancados en la tecnología. Entonces, realmente, cuando estamos hablando de la tecnología al servicio de la organización, estamos hablando de la transformación digital, que a veces el concepto de transformación digital no es claro, pero eso es lo que buscamos, la tecnología al servicio de la organización, al servicio de la gestión de sus procesos, de la toma de decisiones, y lo que buscamos es que cada vez sean menos procesos manuales, sea menos papel, sean más decisiones apoyadas en tecnología con información de calidad. Entonces, el concepto no dista mucho de lo que ya teníamos, es simplemente que buscamos que la tecnología cada vez más apoye al negocio, al cumplimiento de la estrategia. Y muchas veces se habla del tema de cero papel, de entidades digitales, pero eso lo logra uno cuando también optimiza sus procesos haciendo uso de tecnologías de información. Así es. Una más de las últimas. Los entregables deben estar en red. Ejemplo, la intranet o un repositorio. Ok, la recomendación es que cuando uno hace un ejercicio de arquitectura empresarial, cuente con una herramienta de arquitectura empresarial que sea su repositorio. En el caso que no la tenga, pues puede estar en un repositorio en su intranet con las correspondientes pues, restricciones de seguridad. Nuestra recomendación es que se apoyen en una herramienta de arquitectura empresarial para que tengan información consolidada, los interesados la puedan acceder, en fin. Bien, este ejercicio, de acuerdo a lo que pide MINTIC, ¿se enfoca en arquitectura TI o de arquitectura empresarial? No entendí. No entendí. Bueno, déjame la revisamos y la respondemos por redes sociales. Vale, pero ¿En dónde? sí te digo algo, Dale. y es que si bien el marco de arquitectura está enfocado a la gestión de TI, porque si ustedes miran los dominios dice información, sistemas de información, tecnología, gobierno de TI, uso y apropiación, estrategia de TI, uno dice, bueno, esto es un tema muy técnico y es como más arquitectura de TI. Lo que pasa es que el marco no lo dice explícitamente, pero cuando hablamos de alineación con la organización, de alineación estratégica, de TI al servicio de la organización, de escuchar las necesidades de la organización, sí estamos hablando de arquitectura empresarial, porque es TI al servicio del negocio. Si fuera solo la arquitectura de TI, pues no nos preocuparíamos mucho por la alineación estratégica y de negocio, ¿no? Ok. ¿Cada cuánto se debe actualizar el MRAE? Bueno, si la pregunta es a ver, el MRAE es un marco de referencia de MINTIC y ellos generan sus actualizaciones de acuerdo con las mejoras que vayan identificando. Ahora, si la pregunta es, ¿cada cuánto debo yo ejecutar un ejercicio de arquitectura? La respuesta es la siguiente. Debería ejecutar un ejercicio de arquitectura. ¿Para qué lo usa uno? Uno, para generar su plan estratégico de TI. Entonces me da la visión de toda la organización y cómo alineo TI con la organización. Dos, yo puedo generar un ejercicio de arquitectura cuando, por ejemplo, quiero enfocarme en un proyecto que es la adquisición de un sistema de información. Yo puedo hacer arquitectura empresarial, un ejercicio para tomar una decisión. Es decir, quiero adquirir el core financiero. Entonces yo hago un ejercicio de arquitectura abordando desde las necesidades del negocio frente a ese core, qué requiero a nivel de cada dominio de mi arquitectura, a nivel de información, a nivel de tecnología, qué requiero de esa aplicación para que sea compatible con mi arquitectura técnica, qué requiero de ese sistema para que sea interoperable con mis sistemas. Estoy haciendo arquitectura empresarial, pero con foco ya sea en una aplicación, puede ser con foco en un proceso, puede ser con foco en toda la organización. Entonces, la arquitectura empresarial no es algo que yo ejecuto única vez. Fíjense que la arquitectura me apoya en la toma de mis decisiones estratégicas, ya sea para adquirir un core financiero, el core de la entidad, tomar decisiones sobre procesos misionales. Entonces no es un tema que yo hago una única vez, es un tema continuo.
Ok, vale. Hay más preguntas. Yo lo que les voy a proponer es, como tenemos la información de su registro, les vamos a enviar primero la grabación y hay algunas preguntas puntuales eh, que podemos responder personalmente ya cada uno para dar respuesta a cada una de las inquietudes. Queremos agradecer a todos una excelente presentación y que por favor sigan muy pendientes de nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo conocimiento, herramientas y demás. Invitamos a que visiten Pedro y otras personas que nos están preguntando datos de contacto. Yo voy aquí, o podrías facilitarme, por favor, mostrar la página web de por favor, Ana, ahí en tu escritorio. Puedes visitar la página web que es myqorg.biz o myqorg.com. Allí están los datos de contacto, nos pueden contactar, chat desde la página para estar muy pendiente de todas sus inquietudes al respecto. Muchas gracias nuevamente. Queríamos respetar el tiempo de todos y compartir entonces la grabación. Yo creo que esta tarde ya la tienen disponible. Muchas gracias y muy buen resto de día para todos. Gracias a todos. Hasta luego.